Ella ni se da cuenta cuando salgo contigo, dijo Santiago entre risas, mientras hablaba por teléfono en la sala oscura. Elena estaba parada en el pasillo, escuchando todo. Su corazón latía tan fuerte que temía que Santiago pudiera oírlo. ¿En serio? ¿Cuándo nos vemos otra vez?, continuó él, su voz mezclada con una risa que Elena nunca había escuchado cuando hablaba con ella. Cada palabra era como un cuchillo. 15 años de matrimonio y ahora esto. Elena apretó los puños, conteniéndose para no irrumpir en la sala. Necesitaba escuchar más, entender qué tan lejos había llegado todo. «Mañana tengo una junta importante», añadió Santiago, marcando las comillas con el tono burlón de su voz. «La misma excusa de siempre, ya sabes. Mi esposa cree todo lo que le digo». Elena respiró profundo. El Santiago que hablaba en la oscuridad era un extraño, alguien totalmente diferente al hombre con quien compartía su casa, su cama, su vida. «Te veo a las 8 entonces», concluyó él bajando la voz. «En el mismo hotel, no puedo esperar». Cuando Santiago colgó, Elena se escabulló silenciosamente hacia la recámara, deslizándose entre las sábanas, fingiendo estar dormida. Minutos después, sintió el colchón hundirse con el peso de su esposo. Se quedó inmóvil, respirando con regularidad, pero su mente era un torbellino. Al día siguiente, Elena observó a Santiago prepararse para el trabajo. Se veía tan normal, traje impecable, cabello perfectamente peinado, la misma loción de siempre. Le dio un beso rutinario en la mejilla antes de salir. «Hoy tengo una junta importante. Llegaré tarde», dijo él repitiendo exactamente las mismas palabras que había usado por teléfono la noche anterior. «Claro, amor. Suerte con eso», respondió Elena con una sonrisa que le costó mantener. Cuando Santiago salió, Elena llamó al hospital para pedir el día libre. Como pediatra respetada en el Hospital Central de Fortaleza, rara vez solicitaba tiempo personal. Su jefe no cuestionó su petición. En los días siguientes, Elena implementó su plan. Compró un pequeño dispositivo para grabar llamadas telefónicas y lo instaló discretamente en casa. También comenzó a prestar más atención a los detalles: nuevas colonias, horarios cambiados, mensajes de texto a todas horas. Una tarde, mientras revisaba las facturas de la tarjeta de crédito, encontró cargos de restaurantes lujosos en días que Santiago supuestamente había tenido juntas de trabajo. Entonces, también había compras en joyerías que nunca habían llegado a sus manos. Elena estaba en su consultorio revisando unos expedientes cuando su colega y amiga Carolina Mendoza entró para comentarle sobre un paciente. «Oye, Elena, ¿pudiste revisar el caso del niño Gutiérrez?», preguntó Carolina sentándose frente a ella. «Sí, ya le dejé las indicaciones a la enfermera», respondió Elena distraídamente. «¿Estás bien? Te noto rara últimamente». Carolina puso su mano sobre la de Elena. «Solo cansada. El trabajo, ya sabes», mintió Elena, evitando mirarla directamente. «Deberías tomarte un descanso. ¿Por qué no sales con Santiago este fin de semana? Una escapada romántica, quizás», sugirió Carolina. Elena notó algo extraño en su tono, una tensión apenas perceptible cuando mencionó a Santiago. ¿O era su imaginación? «Tal vez lo haga», respondió con voz neutra. Esa noche Elena esperó hasta que Santiago se quedara dormido para revisar su celular. Había borrado casi todos los mensajes recientes, pero encontró algo en la papelera de reciclaje, un mensaje sin eliminar permanentemente. «No puedo esperar a verte mañana. La junta del comité es la excusa perfecta. No sospecha nada. Besos donde tú sabes. C». Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. C. Carolina. Su amiga, su colega, la mujer que hacía apenas unas horas le había sugerido una escapada romántica con su esposo. La traición era doble y el dolor insoportable. Se quedó despierta toda la noche, mirando al techo, mientras Santiago dormía profundamente a su lado, ajena a la tormenta que se gestaba en el interior de Elena. En ese momento tomó una decisión. No confrontaría a nadie hasta tener todas las pruebas. Si iba a enfrentar esta traición, lo haría con la verdad completa en sus manos. Durante las siguientes 2 semanas, Elena recopiló evidencias como detective privada. Escuchaba las llamadas grabadas entre Santiago y Carolina, documentaba sus ausencias
y fotografiaba las facturas de hoteles y restaurantes. Una tarde, Elena siguió a Santiago después del trabajo. Tal como sospechaba, no fue a ninguna junta. Condujo hasta un hotel boutique en la zona más exclusiva de Fortaleza. Minutos después, vio llegar a Carolina. El dolor fue tan intenso que tuvo que sujetarse al volante para no desmoronarse. Elena tomó algunas fotos con su celular y esperó. 2 horas más tarde, ambos salieron. Santiago besó a Carolina en los labios antes de que cada uno tomara su camino. Era la evidencia final que necesitaba. Ese fin de semana, mientras Mateo estaba en casa de un amigo, Elena preparó la confrontación. Dejó sobre la mesa del comedor las fotos, las facturas y una transcripción de las llamadas más reveladoras. «¿Qué es todo esto?», preguntó Santiago al encontrar los documentos. «Tú dímelo», respondió Elena con voz firme. «¿O prefieres que le marque a Carolina para que nos explique juntos?». El rostro de Santiago palideció. «Elena, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Cómo te burlas de mí por teléfono? ¿Cómo te ríes con tu amante diciéndole que yo ni me entero cuando sales con ella?». La voz de Elena temblaba. «¿O vas a explicarme cómo mi supuesta amiga y tú me han visto la cara de pendeja durante meses? ¿No es lo que piensas?». Santiago intentó acercarse, pero Elena retrocedió. «¿No? ¿Y qué es entonces?». «Te escuché, Santiago. Ella ni se da cuenta cuando salgo contigo». Esas fueron tus palabras exactas. Te escuchaba todo desde el otro lado mientras creías que eras muy discreto. Fue un error, un momento de debilidad. Santiago pasó de la negación a la súplica. «No significa nada, te lo juro. Solo es algo físico». Elena soltó una risa amarga. «¿Y eso debería hacerme sentir mejor? ¿Que te acuestes con mi amiga solo por lo físico?». «Elena, por favor. Tenemos 15 años juntos, una familia. No puedes tirar todo por la borda por un error». «¿Un error?». Elena señaló las facturas. «Aquí hay recibos de hace 6 meses. Esto no es un error, Santiago. Es una doble vida». La discusión se extendió por horas. Santiago pasó de negar a minimizar, a culpar el estrés del trabajo e incluso a insinuar que la distancia emocional de Elena había contribuido a su infidelidad. «Quiero que te vayas», dijo finalmente Elena. «Necesito tiempo para pensar». «Esta también es mi casa», protestó Santiago. «La casa donde vive nuestro hijo, al que le has estado mintiendo igual que a mí. ¿Quieres que él se entere de todo esto?». Elena sabía que Mateo era el punto débil de Santiago. «Te quedarás en un hotel mientras decidimos qué hacer». Esa noche, Santiago empacó algunas cosas y se marchó. Elena, finalmente sola, se permitió llorar hasta quedarse dormida en el sofá. Al día siguiente, Elena llamó a su hermana Lucía, la única persona en quien sentía que podía confiar. «No puedo creerlo», dijo Lucía cuando Elena le contó todo. «Carolina, pero si ustedes son amigas desde la universidad». «Yo tampoco podía creerlo», respondió Elena. «Por eso junté pruebas durante semanas. No quería equivocarme». «¿Y qué harás ahora? ¿Vas a perdonarlo?». «No lo sé», confesó Elena. «Por ahora solo quiero entender cómo llegamos a esto y cómo voy a mirar a Carolina a la cara en el hospital». «Pide un traslado a otro departamento», sugirió Lucía. «¿Por qué debería ser yo quien se mueva? No hice nada malo». «No, pero será más sano para ti no tener que verla todos los días». Elena no había considerado eso. La idea de seguir trabajando junto a Carolina le resultaba insoportable, pero tampoco quería darle la satisfacción de verla huir. El lunes siguiente, Elena regresó al hospital con la cabeza alta. En el pasillo, inevitablemente, se encontró con Carolina. «Elena, ¿podemos hablar?». Carolina la abordó en un área apartada. «No tengo nada que hablar contigo», respondió Elena con frialdad. «Por favor, esto no es lo que parece». Carolina bajó la voz. «Santiago y yo...». «Sé perfectamente lo que son Santiago y tú», la interrumpió Elena. «Lo que no entiendo es cómo pudiste. Te consideraba mi amiga. Las cosas simplemente pasaron. No lo planeamos. Las cosas simplemente pasaron». Elena contuvo su rabia, consciente de estar en su lugar de trabajo. «Nada simplemente pasa durante 6 meses, Carolina. Fueron decisiones que tomaron cada vez que se vieron a mis espaldas, cada vez que me mintieron a la cara». Carolina palideció. «¿Cómo lo supiste?».
Lo escuché todo, literalmente todo. Elena la miró directamente. Cada palabra, cada risa, cada plan para engañarme. Y ahora, si me disculpas, tengo pacientes que atender. Elena se alejó, sintiendo las miradas de sus colegas. Los rumores ya habían comenzado a circular por el hospital. Algunos la observaban con lástima, otros con curiosidad mórbida, pero ella mantuvo su dignidad intacta. Esa tarde, Elena tuvo su primera sesión con la doctora Gabriela Torres, una terapeuta recomendada por Lucía. ¿Cómo te sientes realmente, Elena?, preguntó la doctora después de escuchar su historia. Traicionada, humillada. Elena hizo una pausa, pero también aliviada, de algún modo, como si por fin entendiera por qué las cosas no funcionaban bien entre nosotros desde hace tiempo. ¿A qué te refieres? Santiago y yo. Elena buscó las palabras. Nos convertimos en compañeros de casa más que en pareja. Yo me enfoqué en mi carrera, en Mateo, él en sus negocios. Supongo que dejamos de vernos realmente. ¿Estás justificando su infidelidad? No, respondió firmemente. Nada justifica la traición, pero quizás esto sea el final de algo que ya estaba muriendo lentamente. La doctora Torres asintió. Lo que estás haciendo ahora es importante, Elena. No solo estás procesando la traición, sino examinando tu matrimonio con honestidad. Es el primer paso para decidir qué quieres hacer después. ¿Y qué hago con todo este coraje? A veces siento que me ahoga. El enojo es natural, es parte del proceso, pero no dejes que te consuma. Recuerda que cualquier decisión que tomes ahora afectará no solo a ti, sino también a Mateo. Al salir de la consulta, Elena se sentía mentalmente agotada, pero más clara. Aún no sabía si podría perdonar a Santiago o si quería intentarlo, pero había empezado a entender que reconstruir su vida con o sin él sería un largo proceso. 3 semanas después de que Santiago se mudara al hotel, Elena seguía procesando la traición. Las sesiones con la doctora Torres se habían convertido en su salvavidas. No puedes evitarlo para siempre, le dijo Lucía mientras tomaban café en la cocina de Elena. Mateo pregunta por su papá todos los días. Lo sé, Elena suspiró. Le dije que Santiago está en un viaje de negocios, pero esa excusa no durará mucho más. ¿Qué planeas hacer? La doctora Torres dice que debo ser honesta con él, a un nivel apropiado para su edad. No entrar en detalles sórdidos, pero tampoco mentirle. El timbre sonó y Elena se tensó. Era Santiago, que venía a recoger más ropa. «Hola, Lucía», saludó incómodamente al ver a su cuñada. «¿Está Mateo?» «No, se quedó a dormir en casa de su amigo Javier», respondió Elena secamente. Santiago asintió, dirigiéndose al dormitorio que solían compartir. Elena lo siguió. «Necesitamos hablar sobre Mateo», dijo ella. «Te escucho. No podemos seguir así. Él necesita saber por qué no estás en casa». Santiago se sentó en la cama, pasándose las manos por el cabello. «¿Qué quieres decirle? ¿Que su padre es un cabrón que te engañó con tu amiga?» «Claro que no». Elena se indignó. «Pero tampoco voy a seguir inventando excusas. Podemos decirle que estamos pasando por un momento difícil y que por eso decidimos darnos un tiempo». «¿Y luego qué, Elena? ¿Qué sigue para nosotros?», era la pregunta que Elena había estado evitando. «No lo sé, Santiago. Cada vez que pienso en perdonarte, recuerdo tus risas por teléfono burlándote de mí». Santiago bajó la mirada. «Fue estúpido. No sé en qué estaba pensando. Ese es el problema. Sabías exactamente lo que hacías. Cada mentira, cada excusa, cada vez que te burlabas de mí con ella, eran decisiones conscientes. Elena, yo te amo». La voz de Santiago se quebró. «Fue un error terrible. Haré lo que sea para recuperarte, para recuperar nuestra familia. ¿Y Carolina? ¿Qué siente ella?» Santiago desvió la mirada. «Terminé con ella el mismo día que me enfrentaste. Le dije que había sido un error y que quería salvar mi matrimonio. ¿Y así de fácil?». Elena soltó una risa sin humor. «¿Después de 6 meses te das cuenta que fue un error? ¿Qué quieres que te diga, Elena? ¿Que estoy completamente arrepentido? Lo estoy. ¿Que fui un idiota? Lo fui. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo tratar de reparar el daño. No sé si se puede reparar esto», murmuró Elena.
Después de que Santiago se marchara, Elena se quedó pensando en la conversación. Realmente podía perdonarlo. 3 semanas después de que Santiago se mudara al hotel, Elena seguía procesando la traición. Las sesiones con la doctora Torres se habían convertido en su salvavidas. «No puedes evitarlo para siempre», le dijo Lucía mientras tomaban café en la cocina de Elena. «Mateo pregunta por su papá todos los días». «Lo sé», Elena suspiró. «Le dije que Santiago está en un viaje de negocios, pero esa excusa no durará mucho más. ¿Qué planeas hacer?» La doctora. «Torres dice que debo ser honesta con él, a un nivel apropiado para su edad. No entrar en detalles sórdidos, pero tampoco mentirle». El timbre sonó y Elena se tensó. Era Santiago, que venía a recoger más ropa. «Hola, Lucía», saludó incómodamente al ver a su cuñada. «¿Está Mateo?» «No, se quedó a dormir en casa de su amigo Javier», respondió Elena secamente. Santiago asintió, dirigiéndose al dormitorio que solían compartir. Elena lo siguió. «Necesitamos hablar sobre Mateo», dijo ella. «Te escucho. No podemos seguir así. Él necesita saber por qué no estás en casa». Santiago se sentó en la cama, pasándose las manos por el cabello. «¿Qué quieres decirle? ¿Que su padre es un cabrón que te engañó con tu amiga?» «Claro que no», Elena se indignó. «Pero tampoco voy a seguir inventando excusas. Podemos decirle que estamos pasando por un momento difícil y que por eso decidimos darnos un tiempo». «¿Y luego qué, Elena? ¿Qué sigue para nosotros?». Era la pregunta que Elena había estado evitando. «No lo sé, Santiago. Cada vez que pienso en perdonarte, recuerdo tus risas por teléfono, burlándote de mí». Santiago bajó la mirada. «Fue estúpido. No sé en qué estaba pensando. Ese es el problema. Sabías exactamente lo que hacías. Cada mentira, cada excusa, cada vez que te burlabas de mí con ella, eran decisiones conscientes. Elena, yo te amo». La voz de Santiago se quebró. «Fue un error terrible. Haré lo que sea para recuperarte, para recuperar nuestra familia». «¿Y Carolina? ¿Qué siente ella?». Santiago desvió la mirada. «Terminé con ella el mismo día que me enfrentaste. Le dije que había sido un error y que quería salvar mi matrimonio. Y así de fácil». Elena soltó una risa sin humor. «¿Después de 6 meses te das cuenta que fue un error? ¿Qué quieres que te diga, Elena? ¿Que estoy completamente arrepentido? Lo estoy. ¿Que fui un idiota? Lo fui, pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo tratar de reparar el daño. No sé si se puede reparar esto», murmuró Elena. Después de que Santiago se marchara, Elena se quedó pensando en la conversación. ¿Realmente podía perdonarlo? ¿Valdría la pena intentarlo por Mateo? La semana siguiente, Elena tuvo que enfrentar otro momento difícil, explicarle a Mateo la situación. «¿Papá y tú van a divorciarse?», preguntó Mateo con los ojos húmedos después de que le explicaran que Santiago viviría fuera de casa por un tiempo. «No lo sabemos todavía, corazón», respondió Elena con honestidad. «Por ahora, necesitamos este tiempo separados para pensar en muchas cosas». «¿Fue por mi culpa?». La voz del niño se quebró. «No, mi amor, claro que no». Santiago abrazó a su hijo. «Esto es entre tu mamá y yo. Tú no tienes nada que ver. Pero seguirás siendo mi papá, ¿verdad?». «Siempre, Mateo. Eso nunca va a cambiar». Después de esa conversación, establecieron una rutina. Santiago recogía a Mateo del colegio 3 días a la semana y lo llevaba a cenar, y los fines de semana alternados se quedaba con él. En el hospital, la situación con Carolina era insoportable. Los rumores corrían como pólvora y Elena sentía las miradas de compasión cada vez que entraba a una sala. «Deberías pedir un traslado a pediatría en el Hospital Norte», le sugirió su jefe, el doctor Ramírez, quien estaba al tanto de la situación. «Hay una plaza disponible». «No quiero huir», respondió Elena. «No hice nada malo». «No se trata de huir, Elena. Se trata de tu bienestar mental. La tensión entre tú y Carolina está afectando al personal y a los pacientes». Después de meditarlo, Elena aceptó la oferta. No era justo, pero era lo más sano para todos. Su último día en el Hospital Central, Carolina la interceptó en el estacionamiento. «Elena, por favor, dame 5 minutos». Elena casi la ignoró, pero algo dentro de ella necesitaba ese enfrentamiento final.
¿Qué quieres, Carolina? Pedirte perdón. Carolina parecía sinceramente afligida. Sé que no tengo derecho, pero necesito que sepas cuánto lamento haberte lastimado. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta que había atormentado a Elena por semanas. ¿Por qué él? ¿Por qué traicionarme así? Carolina bajó la mirada. No fue planeado. Santiago y yo empezamos a hablar más cuando coincidimos en aquel congreso en Cancún. El mismo congreso al que yo no pude ir porque Mateo estaba enfermo, recordó Elena con amargura. Sí, Carolina hizo una pausa. Una noche tomamos demasiado y... pasó. Debimos detenerlo ahí, pero no lo hicimos. ¿Lo amas? La pregunta pareció sorprender a Carolina. Creí que sí, pero... no sé. Cuando te enteraste, él terminó conmigo inmediatamente. Ni siquiera lo dudó. Elena sintió una mezcla de emociones contradictorias. ¿Sabes qué es lo más triste, Carolina? Que no solo perdí a mi esposo, sino también a quien creía mi amiga. Lo sé. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. Y no hay día que no me arrepienta. Deberías, respondió Elena fríamente. Adiós, Carolina. Mientras conducía a su nueva vida en el Hospital Norte, Elena sintió que algo se cerraba. La conversación con Carolina había sido dolorosa, pero necesaria. Ahora, con esa parte resuelta, podía concentrarse en reconstruirse a sí misma. Esa noche, revisando viejas cajas en el armario, encontró sus materiales de pintura abandonados. Había sido su pasión en la universidad, antes de que la medicina y luego el matrimonio la absorbieran por completo. Sacó un lienzo en blanco y lo colocó en el caballete. No sabía qué pintaría, pero el simple acto de sostener un pincel de nuevo le trajo una extraña sensación de paz. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar de nuevo. 3 meses habían pasado desde la separación. Elena había transformado el estudio de Santiago en su taller de pintura, llenando las paredes con lienzos que expresaban su dolor, su rabia y gradualmente su proceso de sanación. Su transferencia al Hospital Norte resultó ser un cambio positivo. Nuevos colegas, nuevos pacientes y sobre todo un ambiente libre de miradas compasivas y chismes a sus espaldas. Mateo parecía adaptarse bien a la nueva dinámica familiar, aunque ocasionalmente preguntaba cuándo volvería su papá a casa. Elena no tenía respuesta para eso. Santiago llamaba constantemente, insistiendo en que debían hablar sobre su futuro. «Ya pasaron 3 meses, Elena», dijo durante una de sus visitas para ver a Mateo. «No podemos seguir en el limbo». «No estamos en ningún limbo», respondió ella mientras lavaba los platos de la cena. «Tú tienes tu vida en el hotel, yo tengo la mía aquí con Mateo. Sabes que no es eso lo que quiero». Santiago se acercó. «Quiero volver a casa con mi familia». Elena dejó el trapo y lo miró directamente. «¿Y qué te hace pensar que yo quiero eso?» 15 años juntos, Elena. Un hijo. Todo lo que hemos construido. Todo lo que destruiste, corrigió ella. Y no fueron 15 años, Santiago. Fueron 9 buenos años y 6 en los que nos convertimos en extraños, viviendo bajo el mismo techo. Santiago no pudo argumentar contra eso. Al menos deberíamos intentarlo. Por Mateo. No uses a nuestro hijo como excusa. Elena negó con la cabeza. Mateo merece padres felices, no una farsa de matrimonio. Santiago se pasó las manos por el pelo, frustrado. ¿Entonces es todo? ¿Vamos a tirar la toalla sin siquiera intentarlo? Ya lo intentaste cuando decidiste acostarte con mi amiga, respondió Elena con frialdad. Y por cierto, ¿cómo está Carolina? ¿Todavía piensas en ella? Santiago desvió la mirada. Sabes que terminé con ella el mismo día que me descubriste. Y eso debería convencerme de tu amor por mí. Elena soltó una risa amarga. ¿Qué la dejaste cuando te atraparon? La dejé porque te amo a ti, respondió él con vehemencia. Lo de Carolina fue un error. Nunca debió pasar. Pero pasó, Santiago. Y no fue una noche de copas. Fueron 6 meses de mentiras, de burlarte de mí, de traicionar nuestra confianza. Santiago no tenía respuesta para eso. Después de un largo silencio, se despidió de Mateo y se marchó. Esa noche, Elena se inscribió en un taller de pintura, algo que había querido hacer desde que retomó el pincel. La primera clase sería el sábado siguiente, mientras Mateo estaba con su padre. El sábado, Elena llegó nerviosa al estudio de arte.
Hacía años que no compartía su trabajo con nadie y se sentía expuesta y vulnerable. ¿Primera vez en el taller?, preguntó un hombre de unos 40 años instalando su caballete junto al de ella. Tan obvio es, ¿verdad?, sonrió Elena sintiéndose incómoda. Solo porque estás parada ahí como si no supieras dónde poner las manos, respondió él con una sonrisa amable. Soy Jorge, por cierto. Jorge Fuentes. Elena Ramírez, respondió ella, aceptando su mano extendida. Bueno, Elena Ramírez, déjame ayudarte con ese caballete antes de que te lastime. Durante la clase, Elena descubrió que Jorge era arquitecto y padre de un niño de la edad de Mateo. También era divorciado, algo que mencionó casualmente mientras pintaban. ¿Cuánto tiempo llevas divorciado?, preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma por la pregunta personal. 2 años, respondió Jorge sin dejar de pintar. Mi ex me dejó por su jefe. Todo un cliché, ¿no? Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. Supongo que todos somos clichés andantes en algún momento. ¿Tú también?, preguntó él notando su sonrisa triste. Separada, mi esposo me engañó con mi mejor amiga. Otro cliché. Jorge dejó de pintar y la miró. Lo siento, sé lo que se siente. ¿Se hace más fácil?, preguntó Elena con sinceridad. Se hace diferente, respondió Jorge después de reflexionar. Menos doloroso, más como una cicatriz que aprendes a llevar. Cuando terminó la clase, Jorge le ofreció a Elena un café en la cafetería de la esquina. Hablaron de arte, de sus hijos, de cómo era reconstruirse después de una traición. Por primera vez en meses, Elena sintió que alguien realmente entendía lo que estaba pasando. De vuelta en casa recibió un mensaje de Santiago. Necesitamos hablar, es urgente. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Habría pasado algo con Mateo? Llamó inmediatamente. ¿Qué sucede? ¿Está bien, Mateo? Mateo está bien. La voz de Santiago sonaba extraña. Está dormido, pero hay algo que debes saber. Te escucho. Un largo silencio precedió a las palabras que cambiarían todo. Carolina está embarazada, y es mío. Elena sintió que el piso se abría bajo sus pies. Todas las piezas rotas de su vida que había comenzado a recoger parecían volver a esparcirse en 1000 fragmentos. ¿Cuánto tiempo?, logró preguntar. Casi 3 meses. Elena hizo el cálculo mental. Concebido justo antes de que ella descubriera la infidelidad. ¿Desde cuándo lo sabes? Ella me lo dijo hace 2 semanas, confesó Santiago. No sabía cómo decírtelo. ¿2 semanas? La indignación creció en Elena. ¿Has estado pidiéndome que volvamos sabiendo que Carolina espera un hijo tuyo? Elena, por favor. Esto no cambia lo que siento por ti, por nuestra familia. ¿No cambia nada? Elena casi gritó. Vas a tener un hijo con otra mujer. ¿Cómo puedes decir que no cambia nada? Podemos superarlo juntos, suplicó Santiago. No tiene por qué afectar nuestra reconciliación. Elena sintió una repentina claridad, como si un velo se levantara. No hay reconciliación, Santiago. Nunca la hubo. Solo estabas buscando el camino fácil de vuelta a tu zona de confort mientras mantenías oculto este pequeño detalle. Elena, no, lo interrumpió. Se acabó. Hablaremos de los arreglos para Mateo, pero tú y yo estamos terminados, sin vuelta atrás. Al colgar, Elena sintió una mezcla de emociones, dolor renovado, pero también, sorprendentemente, alivio. La noticia del embarazo había sellado su decisión. No había más dudas, no más ¿qué tal si? Se sentó frente a su caballete y comenzó a pintar con furia, con pasión, con toda la intensidad de lo que sentía. Por primera vez desde que todo comenzó, lloró sin contenerse, dejando que las lágrimas se mezclaran con la pintura. Pero en medio del dolor, un pensamiento persistía. La sonrisa amable de Jorge, la comprensión en sus ojos, la sensación de que tal vez, solo tal vez, había algo más allá de este tornado de emociones. Una posibilidad que no había contemplado hasta ahora, que podría estar mejor sin Santiago de lo que jamás estuvo con él. La noticia del embarazo de Carolina sacudió los pocos cimientos que aún quedaban en pie. Elena pasó días procesando lo que significaba. Santiago tendría un hijo con otra mujer, un hermano o hermana para Mateo, una conexión permanente con Carolina. Una mañana, mientras Elena desayunaba sola, sonó el timbre. Para su sorpresa, era Carolina,
con un vientre ya ligeramente abultado. ¿Qué haces aquí? Elena se cruzó de brazos, bloqueando la entrada. Necesitaba hablar contigo. Carolina parecía nerviosa. Santiago me dijo que ya sabes lo del bebé. Y vienes a presumirlo. La voz de Elena estaba cargada de resentimiento. No. Carolina negó con la cabeza. Vine porque no quiero que Mateo odie a su hermano o hermana por mis errores. Elena se quedó sin palabras. De todas las posibles razones, esa no la esperaba. Pasa, dijo finalmente, no por Carolina, sino porque la conversación no debía ocurrir en el porche a la vista de los vecinos. Ya en la sala, Carolina habló con voz temblorosa. Santiago se está mudando conmigo la próxima semana. ¿Y? Elena mantuvo su tono neutral, aunque sintió una punzada inesperada. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Quería que lo supieras por mí, no por Mateo o por chismes. ¿Eso es todo?, preguntó Elena. No, Carolina respiró profundo. También quería preguntarte, ¿cómo manejaremos esto cuando nuestros hijos sean hermanos? Elena no había pensado en eso. Mateo tendría un medio hermano o hermana, un vínculo de sangre que los conectaría de por vida. Honestamente, Carolina, no tengo idea, respondió Elena. Lo único que sé es que no dejaré que esto lastime a Mateo. Yo tampoco quiero eso. La voz de Carolina se quebró. Sé que nunca me perdonarás y no te culpo, pero nuestros hijos no tienen por qué pagar por nuestros errores. Elena observó a la mujer frente a ella. Ya no veía a la amiga que la traicionó, ni a la amante de su esposo. Solo veía a una mujer embarazada, asustada, tratando de hacer lo correcto en medio del desastre que ambas habían causado. Cuando nazca el bebé, dijo Elena finalmente, hablaremos sobre cómo manejar esto por el bien de los niños. Hasta entonces, prefiero mantener mi distancia. Carolina asintió y se marchó. Elena se quedó pensando en lo surreal de la situación. ¿Cómo habían llegado a este punto? Esa tarde, en su sesión con la doctora Torres, Elena habló sobre la visita de Carolina. ¿Cómo te sentiste al verla embarazada?, preguntó la terapeuta. Enojada, dolida, pero también algo más. Elena buscó las palabras. Un extraño sentido de finalidad. Como si este bebé cerrara definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación con Santiago. ¿Y eso te entristece o te alivia? Ambas cosas, supongo. Elena reflexionó. Me entristece por lo que pudimos haber sido, pero me alivia no tener que tomar la decisión yo misma. La doctora Torres sonrió comprensivamente. Has recorrido un largo camino en pocos meses, Elena. Muchas personas en tu situación estarían consumidas por el rencor. Oh, todavía hay días en que lo estoy, admitió Elena. Pero también hay días en que pinto, o salgo con Lucía, o incluso disfruto un café con Jorge después de clase, y me doy cuenta de que la vida continúa. ¿Jorge? La doctora. Torres levantó una ceja. Un amigo del taller de pintura, explicó Elena sintiendo un rubor inesperado. También es divorciado, tiene un hijo. Nos entendemos. Me alegra que estés construyendo nuevas conexiones. Es solo amistad, aclaró Elena rápidamente. Por ahora, respondió la doctora Torres con una sonrisa. Y eso está bien, no hay prisa. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Santiago oficialmente se mudó con Carolina. Elena presentó la demanda de divorcio, y su amistad con Jorge se profundizó gradualmente. Para sorpresa de Elena, su pintura comenzó a generar interés. El dueño del estudio donde tomaba clases le ofreció participar en una pequeña exhibición colectiva. Sus lienzos, llenos de emociones crudas y transformación personal, resonaron con los visitantes. Una noche, después de la exhibición, Jorge la invitó a cenar. «Estás brillando, Elena», le dijo mientras levantaba su copa, «y no es solo por el éxito de tus pinturas». «¿A qué te refieres?», preguntó ella, aunque intuía la respuesta. «¿A qué te estás encontrando a ti misma?». Jorge la miró con calidez. «La mujer que eres más allá de ser esposa, madre o médica». Elena sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Sabes, cuando Santiago me engañó, pensé que era el fin del mundo», confesó. «Pero ahora veo que fue un nuevo comienzo. Doloroso, sí, pero necesario». «¿Lo has perdonado?», preguntó Jorge con curiosidad genuina.
Elena reflexionó antes de responder. No creo que sea sobre perdonar o no. Es más sobre aceptar lo que pasó y decidir no dejar que eso defina mi futuro. Jorge asintió, comprendiendo. ¿Puedo confesarte algo?, preguntó, dudando un momento. Me gustas, Elena, mucho, pero respeto que estás en un proceso y no quiero presionarte. Elena sintió un revoloteo en el estómago que no había experimentado en años. Tú también me gustas, admitió finalmente. Pero tienes razón, necesito tiempo. Aún estoy aprendiendo a confiar de nuevo. Tenemos todo el tiempo del mundo, respondió Jorge tomando suavemente su mano. Al día siguiente, Elena recibió una llamada urgente de Santiago. Carolina está en el hospital, dijo con voz tensa. Complicaciones con el embarazo. Elena sintió una mezcla de emociones contradictorias. ¿Está bien? Por ahora sí, pero los médicos dicen que debe guardar reposo absoluto hasta el nacimiento. Santiago sonaba exhausto. Elena, necesito pedirte un favor. Con Carolina en cama, me será difícil recoger a Mateo según nuestro acuerdo. Puedo ajustarme, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma por su disposición. Mateo puede quedarse más tiempo conmigo hasta que las cosas se estabilicen. Gracias. La gratitud en la voz de Santiago era genuina. Te lo compensaré después. No lo hago por ti, aclaró Elena. Lo hago por Mateo y por ese bebé que no tiene culpa de nada. Esa noche, mientras arropaba a Mateo, su hijo la sorprendió con una pregunta. «Mamá, ¿voy a querer a mi hermanita cuando nazca?» Elena se quedó momentáneamente sin palabras. «¿Sabes que es una niña?» «Sí, papá me dijo». Mateo jugaba con el borde de su cobija. Dijo que se llamará Isabela. Elena respiró profundo, buscando las palabras correctas. «Creo que sí la querrás, corazón. Será tu hermana después de todo. Una conexión muy especial. ¿Aunque viva en otra casa? Sí». Elena acarició su cabello. «Las familias vienen en muchas formas diferentes. Lo importante es el amor que hay entre ustedes, no donde vive cada uno». Mateo pareció satisfecho con la respuesta y pronto se quedó dormido. Elena permaneció a su lado, reflexionando sobre cómo la vida seguía sorprendiéndola. Un año atrás jamás habría imaginado esta conversación, este futuro tan diferente al que había planeado. Y sin embargo, aquí estaba, reconstruyendo su vida pieza por pieza, encontrando nuevos caminos y posibilidades que nunca había considerado. La traición que creyó que la destruiría se había convertido paradójicamente en el catalizador de su transformación. Un año había pasado desde que Elena descubriera la infidelidad de Santiago. La pequeña Isabela tenía ya 3 meses de edad, y para sorpresa de todos, incluida Elena, la situación familiar había encontrado un delicado equilibrio. Santiago y Carolina luchaban con los desafíos de ser padres primerizos, mientras que Elena y Mateo construían una nueva normalidad. Los fines de semana alternos, Mateo visitaba a su padre y, inevitablemente, conocía mejor a su media hermana. «Isabela me sonrió hoy», comentó Mateo una noche después de regresar de casa de su padre. «Papá dice que es porque me reconoce». Elena sonrió notando cómo su hijo hablaba cada vez con más naturalidad sobre su hermana. «Seguramente ya sabe que eres su hermano mayor. Le prometí cuidarla cuando crezca», añadió Mateo con seriedad. Elena sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Su hijo estaba manejando la situación mejor que muchos adultos. Mientras tanto, la relación entre Elena y Jorge había evolucionado gradualmente. Comenzaron a salir oficialmente 6 meses después de conocerse, avanzando con la cautelosa deliberación de 2 personas que habían aprendido el valor de la honestidad y la paciencia. «¿Segura que estás lista para esto?», preguntó Jorge la primera vez que la invitó a conocer formalmente a su hijo Daniel. «Completamente», respondió Elena apretando su mano. «Ya es hora de que nuestros hijos se conozcan mejor». Para alivio de ambos, Mateo y Daniel congeniaron de inmediato, unidos por su pasión compartida por los videojuegos y el fútbol. La carrera artística de Elena también florecía. Lo que había comenzado como terapia se transformó en una segunda vocación. Sus pinturas, que exploraban temas de traición, sanación y renacimiento, resonaban con muchas personas. La galería local le ofreció una exhibición individual, un honor que nunca habría imaginado. «Deberías invitar a Santiago»,
sugirió Jorge una noche mientras Elena preparaba las obras para la exhibición. Es parte de tu historia, después de todo. Elena lo miró sorprendida. ¿No te incomodaría? Por supuesto que no. Jorge sonrió. Tu pasado te hizo quien eres hoy, y esa es la mujer que amo. Elena se detuvo, procesando sus palabras. ¿Acabas de decir que me amas? Jorge se sonrojó ligeramente. Supongo que sí, ¿muy pronto? No. Elena se acercó y lo besó suavemente, justo a tiempo. 2 semanas antes de la exhibición, Elena recibió una llamada inesperada de Santiago. Carolina y yo nos estamos separando, anunció sin preámbulos. Elena se sentó, procesando la noticia. Lo siento, dijo finalmente, y para su sorpresa, lo decía en serio. ¿Qué pasó? Resultó que construir una relación sobre las ruinas de otra no es tan sencillo. Santiago sonaba agotado. Hay demasiada culpa, demasiados fantasmas, y con Isabela todo se complicó aún más. ¿Cómo está la niña?, preguntó Elena genuinamente preocupada. Bien, dentro de lo que cabe, respondió Santiago. Carolina y yo hemos acordado la custodia compartida, igual que con Mateo. Me alegra que estén manejándolo civilizadamente. Aprendí la lección. Santiago hizo una pausa. Elena, nunca te pedí perdón adecuadamente, no solo por la infidelidad, sino por cómo te traté, por burlarme de ti a tus espaldas. Fue cruel e imperdonable. Elena sintió una especie de cierre con esas palabras que había esperado tanto tiempo. Gracias por decirlo. Mateo me contó de tu exhibición, continuó Santiago. Debe ser un momento importante para ti. Lo es, confirmó Elena. De hecho, me gustaría que vinieras. Tú, Carolina, Isabela, todos son bienvenidos. ¿Estás segura? Completamente, respondió Elena con tranquilidad. Nuestra historia es complicada, pero creo que ya es hora de que todos avancemos realmente. El día de la exhibición llegó con expectación y nerviosismo. La galería estaba llena de amigos, colegas del hospital e incluso pacientes. Lucía estaba allí con su esposo, así como Jorge y Daniel, quienes se habían convertido en el apoyo más constante de Elena. Para sorpresa de Elena, Santiago llegó temprano, solo. Carolina no se sentía bien para venir, explicó, pero te manda felicitaciones. Agradécele de mi parte, respondió Elena cordialmente. Juntos recorrieron la exhibición, deteniéndose frente a cada obra. Elena observó cómo Santiago estudiaba las pinturas, reconociendo en ellas el dolor que había causado y la transformación que había seguido. Se detuvieron frente a la pieza central, un gran lienzo titulado Hilos Invisibles. Mostraba figuras conectadas por delicados hilos dorados, representando a todos los protagonistas de su historia: Elena, Santiago, Mateo, Carolina, Isabela, Jorge, Daniel, todos entrelazados en una compleja red que, a pesar del dolor, no se había roto, sino transformado. «Es extraordinario», murmuró Santiago. «Nos capturaste a todos». «La vida nunca resulta como esperamos, ¿verdad?», reflexionó Elena. «No», Santiago sonrió con melancolía. «Pero a veces, lo que viene después es mejor de lo que habríamos imaginado. Al menos para ti». Elena miró hacia donde Jorge charlaba animadamente con Mateo y Daniel. «Nunca habría conocido a Jorge si tú no me hubieras engañado», reconoció Elena. «Es extraño cómo funcionan las cosas». Santiago asintió aceptando esta verdad sin amargura. «¿Eres feliz, Elena?» «Lo soy», respondió ella con sinceridad. «Diferente a como lo imaginaba, pero sí, soy feliz». «¿Y tú?» «Estoy trabajando en ello». Santiago miró las pinturas. «Primero necesitaba entender qué salió mal conmigo, con nosotros. Espero que lo encuentres», dijo Elena genuinamente. Cuando Santiago se marchó, Jorge se acercó a Elena. «¿Todo bien?», preguntó rodeando su cintura con un brazo. «Mejor que bien», respondió Elena, recostándose ligeramente contra él. «Creo que finalmente encontré paz con todo lo que pasó». Esa noche, mientras la galería se vaciaba, Elena contempló su obra central una última vez, los hilos invisibles que conectaban su pasado, presente y futuro. Lo que una vez había parecido una catástrofe se había convertido en el catalizador de una vida más auténtica, más valiente,
No era el final feliz que había imaginado años atrás. Era algo más complejo, más real. Un tapiz de dolor y alegría, pérdida y descubrimiento, traición y, finalmente, redención. El tipo de historia que no se puede planear, solo vivir, un paso a la vez, un día a la vez, reconstruyéndose constantemente a partir de las piezas rotas. 3 años habían pasado desde aquella noche en que Elena escuchó a Santiago riéndose al teléfono con Carolina. 3 años desde que su vida había dado un vuelco completo, destrozándose primero para reconstruirse después. Elena contemplaba el amanecer desde la terraza de su nuevo apartamento, una taza de café humeante entre sus manos. Ya no vivía en la casa que había compartido con Santiago. La había vendido el año anterior, usando parte del dinero para comprar este espacio más pequeño pero lleno de luz, perfecto para su taller de pintura. Su carrera artística había florecido junto con su práctica médica. Ahora trabajaba medio tiempo en el Hospital Norte, dedicando el resto de sus días a pintar. Sus obras se exhibían regularmente en galerías de arte por todo México y comenzaban a atraer la atención internacional. ¿En qué piensas?, preguntó Jorge, saliendo a la terraza para unirse a ella. En el tiempo, respondió Elena, recostándose contra él cuando la abrazó por detrás. En cómo cambia todo. Jorge y ella habían decidido no casarse, prefiriendo una relación basada en la elección diaria de estar juntos, sin papeles que los ataran. Él mantenía su propio apartamento, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en el de Elena cuando Mateo no estaba con Santiago. Mateo, ahora con 16 años, se había convertido en un adolescente sensible y maduro para su edad. Las circunstancias lo habían obligado a crecer rápido, pero en lugar de amargarlo, le habían dado una comprensión profunda de las complejidades de las relaciones humanas. Lo más sorprendente para todos había sido el vínculo que Mateo desarrolló con su media hermana Isabela. A pesar de las circunstancias de su nacimiento, o quizás por causa de ellas, Mateo había asumido con orgullo su papel de hermano mayor protector. «Mamá, ¿puedo llevar a Isabela al zoológico este fin de semana?», había preguntado recientemente. «Ya hablé con papá y Carolina. Están de acuerdo». Elena no dejaba de asombrarse por la capacidad de su hijo para navegar esa complicada red familiar sin resentimientos. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Santiago. «Buenos días, Elena», saludó con la familiaridad cómoda que habían desarrollado con el tiempo. «¿Podemos ajustar el horario de Mateo este fin de semana? Isabela tiene una presentación escolar y realmente quiere que su hermano esté ahí». «Claro, no hay problema», respondió Elena. «De hecho, me alegra. Tengo una entrevista con esa galería en Guadalajara el sábado, así que me viene bien el cambio». «Gracias», dijo Santiago y añadió. «Por cierto, vi tu última exhibición. Las nuevas pinturas son poderosas». Elena sonrió. Era extraño cómo habían llegado a este punto, donde podían apreciar los logros del otro sin la carga del pasado pesando sobre cada interacción. Santiago y Carolina se habían separado definitivamente 2 años atrás, pero a diferencia de Elena y Santiago, no habían logrado construir una amistad después. Coparentaban a Isabela con educada distancia, unidos únicamente por el bienestar de su hija. En cuanto a Carolina, ella y Elena mantenían una relación cordial por el bien de los niños. No eran amigas, nunca volverían a serlo, pero habían encontrado la manera de estar en la misma habitación durante cumpleaños y eventos escolares sin que la tensión arruinara la ocasión. «¿Lista para desayunar?», preguntó Jorge, interrumpiendo sus reflexiones. «Daniel viene en camino. Quiere mostrarnos sus solicitudes para la universidad antes de enviarlas». El hijo de Jorge, ahora en su último año de preparatoria, se había convertido en parte integral de sus vidas, así como Mateo de la de Jorge. Los 4 habían formado una familia no convencional, pero funcional. «Estoy lista», respondió Elena dando un último sorbo a su café. «¿Sabes? A veces pienso en todo lo que pasó y me pregunto si le agradecería a mi yo de hace 3 años por haber escuchado esa llamada». «¿Y qué le dirías?», preguntó Jorge con curiosidad. Elena reflexionó un momento. «Le diría que el dolor pasará, que lo que parece el fin del mundo es realmente el inicio de algo nuevo.
Que a veces necesitamos que todo se derrumbe para construir algo más auténtico. Jorge asintió, entendiendo perfectamente. Su propio divorcio le había enseñado lecciones similares. Y que estamos conectados por hilos invisibles, añadió él, referenciando la obra más famosa de Elena. Incluso cuando las relaciones cambian, los hilos permanecen, solo se reconfiguran. Mientras entraban al apartamento, Elena pensó en todos los caminos que habían llevado a este momento. Las lágrimas, la rabia, el miedo, pero también el descubrimiento, la fuerza y finalmente, la paz. Santiago seguía buscando su propio camino, alternando entre relaciones pasajeras y largos periodos solo, aparentemente incapaz de encontrar lo que buscaba. Elena esperaba sinceramente que lo lograra algún día. En cuanto a ella, había encontrado no solo amor nuevamente, sino algo incluso más valioso, la certeza de que podía sobrevivir a la traición más dolorosa y emerger más fuerte, más sabia y más completa. Su vida no era perfecta, ninguna vida lo es, pero era auténticamente suya, construida con decisiones conscientes en lugar de expectativas automáticas. Y mientras preparaba el desayuno junto a Jorge, esperando la llegada de Daniel, con Mateo aún dormido en su habitación, Elena se dio cuenta de que la felicidad no estaba en la ausencia de cicatrices, sino en aprender a llevarlas con dignidad, transformando el dolor en arte, las traiciones en lecciones y los finales en nuevos comienzos.